Buenas noches, queridos amigos. ¿Cuántas veces con esta misma música, cuántas veces rodando por la misma zona? Quizá, por lo menos en mi corazón, la más mágica de España. Recuerdo yo el viento, recuerdo yo los árboles cimbreándose, recuerdo que era como salir del mundanal ruido, recuerdo yo que mi primera investigación, entre comillas en serio, fue en esta región a la que vamos a regresar, a la que hace mucho que no vuelvo, la antesala de las míticas Urdes, donde tantas aventuras viví, quedarán para más de un programa. Pero había una zona anterior, una especie de bienvenida, un lugar que yo quería visitar. Aún sin carnet de conducir, me las agencié junto al amigo Lorenzo Fernández para que el padre de un amigo nos llevase hasta allí. Queríamos estar en la zona donde pasaban maravillas. Antes de llegar a las Urdes existe un territorio, hoy conocido, hoy incluso con afluencia turística, sobre todo en estas fechas, la mágica comarca de la Vera. Cuando yo llegué en 1991, todo era muy distinto. Las leyendas latían con fuerza, y también algunas verdades, de esas que parecen leyenda. Y Wendal, el mítico grupo Wendal, en el coche, a toda pastilla. Las ventanillas abiertas, el tibio sol de primavera, los almendros en flor, y anotando, presurosamente, historias como la del pastor que vio al diablo, historias como el ensotanau, que vagaba lentamente entre las arboledas y asustaba a los recogedores de castañas o de leña, historias en aquellos picos lejanos como el Piornal, donde luces silenciosas, llamadas banastros, hacían correr, lo habían hecho durante generaciones, eran venerados y temidos, y sobre todo algunas historias que hablaban de forma más densa, de forma más probatoria, dirían algunos, la presencia de mujeres salvajes, de una mujer desengañada que causó el terror durante años, viviendo con un pie en el mito y con otro en la verdad. Siempre me atrajo esa historia. Vamos a conocerla. Y con Wendal en muchos viajes durante una década, sobre todo entre el año 91 y el 2001, yo pude estar 30 o 40 veces en las Urdes para documentarme en un viejo libro que es como una especie de blog de notas antropológico, del que un día os hablaré si queréis. Sobre todo para los más jóvenes, que seguro que no han oído hablar de esas historias. Pero esta comarca tenía algo especial. Yo me desviaba de Plasencia, Nacional 5, tiraba dirección hacia la comarca de la Vera y notaba que algo había cambiado en el ambiente. Durante años escuché el tamboril, los cánticos, esos cánticos que a mí me interesaban y que yo grababa incluso, porque hablaban de todos los misterios que a mí me apasionaban y que de una forma distinta se filtraban como agua en la roca en aquella población. Me dio la impresión, desde aquel viaje, en la Semana Santa de 1991, han pasado 27 años, amigos míos, me dio la impresión de que estaba ante una especie de burbuja en el tiempo. Que a diferencia de otros lugares como mi Vitoria natal, donde habían pasado algunas cosas, aquí había un légamo, aquí había un lecho increíble de personas que habían vivido el misterio. Y si no lo habían vivido directamente, sí sus ancestros. E incluso lo habían convertido en canciones, en cantares. Y quizá después de escuchar aquellos cantares, por algún tipo de asociación cerebral incomprensible, nos enganchábamos a Wendal. Wendal, que en el fondo es música de origen celta, tenía algo de melancolía, algo de tristeza, algo de España que se olvidaba para siempre. Y yo creía ser, amigos, notario de otro mundo, de un mundo que moría y que yo tenía que rescatar. En esas locuras quijotescas estaba, con ese sol tibio, con esos árboles que se mecían por el viento y con la siguiente aventura de la mujer salvaje aguardándome. Me encantaba cuando las dehesas en la carretera que se desvía prácticamente ya a la altura de Navalal de la Mata iban entrando de Toledo hacia Extremadura. Todo variaba. Entrábamos en la comarca de Granadilla, donde muchas historias hay
de fantasmas y lamentos, y ciudades que han quedado desiertas por el pantano de Gabriel y Galán. Pero había que ir más allá, aún más allá, y me encantaba encontrarme en la Vera, con los suelos empedrados, los tejados pintados, que me recordaban de alguna forma a la Fuenterrabía de mi abuelo, donde tantos veranos pasé, tan bien cuidada, tan pulcra. Pero ojo, en cuanto uno mencionaba, por ejemplo, la Serrana de la Vera, se torbaban las miradas, cambiaban los gestos. Si uno además decía que era investigador, que le gustaban los misterios, después del primer impacto y la frialdad, recibía la palmada en el hombro, el vaso de buen orujo, el hueco y el asiento de compañía, y aquellos ancianos... Madre mía, lo que me contaron aquellos ancianos. En las Urdes yo me hice investigador, y en la comarca de la Vera también. Cuando tuve carnet, no lo dudé. Cogí el coche de mi padre, un viejo Renault 21, bastante descascarillado, y para allí que nos fuimos. Pero como digo antes, pudimos visitar la Vera y parte de las Urdes. Acabábamos de cumplir 18 años. Iba muy nervioso. Me había bebido el libro La punta del iceberg de JJ Benítez, y sobre todo algo que me dio un impacto como una coz en el corazón: La quinta columna, también de JJ. Y a mí me faltaba el tiempo. Yo quería saber del pastor José Pancho Campo, que se encontró con el diablo. Quería localizar a Francisca Gómez, hija del Rojillo, que vio un fantasma que no pisaba el suelo y que se mantenía siempre a la misma distancia, provocando el terror en su padre, un hombre valeroso pero que cogió miedo a la noche desde entonces. Quería saber de los espantos que habían asustado a la población de Vegas de Coria o Arrolobos. Quería saber de la muerte de Nicolás Sánchez Martín. Se convirtió un poco en el martirologio particular, una serie de personas espantadas, porque eso las unía. Estaban dentro de una especie de leyenda popular, todo el mundo los conoció, pero fueron seres como vosotros o como yo, tan corpóreos. Y en cierto momento, alguien me dijo, y no fue solo uno ni dos, que lo que de verdad allí les impresionaba, aún por encima de aquellas historias mágicas que ellos consideraban parte de la verdad, era la presencia, la increíble presencia de aquella mujer salvaje. Así que, amigos de Universo Iker, esto es como un viaje, pero un viaje que va hacia un tema, en mi opinión, sorprendente, minoritario, y que recuperamos. No voy a contaros las historias que investigué en las Urdes, que eso será cuestión, si queréis, y lo he contado algunas veces, no todas, de otros programas. Aquí vamos en busca de esa mujer. Tanto que se ha hablado de las mujeres, desde muchas perspectivas, y a mí me ha impresionado, y gracias a un trabajo de una investigadora, conocer o tener de nuevo el picotazo y la curiosidad de saber algo más de aquella figura de la que tanto me hablaban. Sí, una mujer que no vivía con las condiciones de la ciudad, que no seguía las reglas. El monte era su territorio. Los hombres, sus enemigos. ¿Y sabéis lo que pasa? Que con el tiempo uno pierde hasta los documentos, las cintas. No os contaré yo, que no es motivo ni momento, la cantidad de cosas que yo he perdido en las mudanzas que he tenido que hacer en mi vida, que son bastantes. Y es una pena porque siempre se pierden cosas. Pero hoy tengo la fortuna de contar con un gran amigo que es Diego Marañón, que de alguna manera ha recuperado cosas que son como un calco de lo que yo grabé y oí en su día. En esta ocasión, el mérito también es de un extraño programa. De un extraño programa del que yo no tenía conocimiento. Se llamó El Bosque Sagrado. Se emitió ahora hace 30 años en Televisión Española, y que sirva este programa también de homenaje. Programas que pasaron rápido, que no había reposiciones prácticamente en aquella época, y que se emitieron una vez y no había forma de recuperarlo. Como ahora, que parece que da igual, uno elige, ¿no? Y eso creo que es muy bueno, porque nuestros programas no mueren. En aquel momento sí, eran como hojas marchitas. Rápidamente llegaba la fecha de caducidad. Y aquel bosque sagrado, donde aparecía un caballo blanco imponente entrando en una especie de espesura, pues prácticamente, por lo menos para mí, pasó desapercibido, y para muchos amigos del misterio. En una de sus emisiones, y gracias a la voz de Jesús Díaz Mateos y Mariluz Fernández Pastor, podemos tener la dimensión
sonora, con esa letanía, con esa especie de cordada o de hilera de sonidos tan antigua y que me ponen los pelos de punta porque yo las he escuchado muchas veces en las viejas cocinas, en los pequeños patios de algunas casas de muchos pueblos de Extremadura y de otras partes de España. Pero precisamente en la Vera y en las Urdes, la sonoridad, el quejío casi, lo pegado de lo legendario a lo real, infunde todo un clima que yo no he vuelto a sentir en muchos sitios, sinceramente. Prestad mucha atención porque es mejor que estos ancianos de Garganta a la Olla, el lugar donde todo ocurre o donde todo comienza a andar, os lo van a cantar y contar mejor que yo. Pero desde luego esto es como a veces la psicofonía, hay que aguzar el oído porque hay un lenguaje propio. A veces yo, en las Urdes, no entendía bien lo que me decían. Y algún profesor a mi lado y antropólogo me decía, estos son sones arcaicos que vienen de los visigodos, me decían. Unas mezcolanzas, unos estados casi de trance cuando se metían las personas en las historias, porque su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo o él mismo lo había vivido alguna vez. Yo tenía la sensación, queridos amigos, de estar haciendo antropología en vivo, una antropología como quien va a un país desconocido. Ahora me parece que aquellas Urdes y aquella Vera están más lejos que hoy Melanesia. En este mundo global todo parece más cerca y aquello me parecía mucho más lejano. ¿Cuánto quedará? Bueno, algo queda que os voy a contar luego. ¿Quién era la Serrana de la Vera? La leyenda y la verdad nos cuenta que era una mujer bella, hermosa, pelo trenzado, rubio, fuerte, musculada, atlética, flexible, con capacidad prodigiosa para escalar, para trepar por los árboles, para subir por los canchales, para deslizarse por las pizarras, para cazar y también para cazar humanos. Yo creo que merece la pena meternos casi en ese seranu o en esa especie de reunión de los viejos del lugar donde se cuentan las viejas verdades. Esta canción seguramente, queridos amigos, es más vieja que el más viejo del lugar. Mucho más. En Garganta de la Olla, 7 leguas de Plasencia, allá habita una serrana, harta rubia y sandunguera, con vara y media de pecho, cuarta y media de muñeca, con una mata de pelo que a los zancajos la llega. Cuando tiene ganas de agua, se baja para la ribera. Cuando tiene ganas de hombre, se sube a las altas peñas. La serrana es cazadora, su cintura lleva llena de perdices y conejos, tortolas y arigüeñas. Vio de venir a un serrano con una carga de leña, la agarró de la mano, pa' la cueva se le lleva. No le lleva por camino ni tampoco por vereda, le lleva por altos montes, por donde nadie lo vea. Ya llegaron a descansar, que ya hermosa cueva, el serrano la pide agua, se la da en una calavera. Bebe serranillo, bebe agua de la calavera, que puede ser que algún día otro de la tuya beba. Ya trataron de hacer lumbre con hueso y calavera, de hombres que había matado a aquella valiente fiera. Ya trataron de cenar y hacer una grande... Estamos en la España ancestral absoluta. Este buen hombre, con el coro lejano de la mujer, nos hablaba de una buena moza que por algún motivo vivía en el monte, una mujer salvaje, que engatusaba a algunos hombres y que de pronto, cuando les daba agua fresca, agua del arroyo, esta venía en una calavera humana. Era una mujer que se había echado al monte, que ayuntaba con sus víctimas y que luego las decapitaba en esa cueva
esa cueva que hoy se conoce. Y es que si hoy uno va por esos caminos de Garganta la Olla o el Piornal, se encontrará algo sorprendente. Una figura un tanto tosca, de una amazona, algo propio de las películas, mitificada, viste con pieles, lleva su trenza, lleva sus armas, otea al infinito. Muchas personas dicen, ¿qué pinta hay esa figura? Es el recuerdo sólido de algo más que una leyenda, la serrana salvaje de la Vera. Pero claro, son palabras mayores. Una mujer que por algún motivo fue mancillada. Fue mancillada y tomó una decisión terrible. Cuenta la leyenda, y para muchos la historia auténtica, y ahora veremos qué parte y parte hay, que el sobrino del obispo de Plasencia, maravillosa ciudad y de una importancia brutal en la antigüedad, se acostó con ella y luego la rechazó. Una mujer de enorme belleza y que su cabello especialmente llamaba la atención en aquella época, prácticamente albino. Realmente repudiando a todo el género, siendo además despreciada por la familia, esta mujer que tiene nombres y apellidos se marcha de la población de Garganta la Olla, de la casa de los Carvajal, y huye monte arriba. Nunca mejor dicho lo de monte arriba, porque las paredes casi verticales que se abren hacia el Piornal son impresionantes todavía hoy. En parte es una historia que nos recuerda a aquella de Pantoja, el niño salvaje de la Sierra Morena. Para no morir tuvo que aprender a convivir con el código de los animales, y de alguna forma los lobos, que existían en abundancia en aquel lugar, se convirtieron en sus guardianes y emisarios. Algo vieron en aquella mujer solitaria, sucia, que huía de la gran ciudad que podía ser Plasencia en aquel momento. Algo contemplaron que la acogieron. Y no volvió jamás, ni a Garganta la Olla, ni a Cuacos de Yuste, ni a la propia Plasencia. Se limitó a alejarse por una barrera natural casi de aspecto negruzco que es este puerto del Piornal. En ese lugar pasa algo. Sin embargo, da la impresión de que esta mujer guardaba un deseo enorme de venganza, más allá de conseguir dinero o bienes, porque no los podía intercambiar con nada. Decidió vivir al margen de la sociedad, no tener descendencia, toda una serie de tabúes impresionantes para la época. Hemos escuchado alguna historia de hombres salvajes y nos han impresionado. Imaginaos en el siglo XVI en España una mujer amazona que además tenía una destreza enorme con la honda, con el cuchillo, con el pedernal. Le permitió subsistir y utilizó una caverna que existe como lugar de vida y lugar de muerte para muchos compañeros. ¿Hasta qué punto hay exageraciones o no? Lo cierto es que su historia, sobre todo después de su muerte, fue cogiendo fuerza y más fuerza. Una fuerza que todavía no se ha detenido, pues se siguen cantando coplas como esta, recuerdos como el que habéis escuchado, se han publicado algunos libros, se han hecho obras de teatro, y como os decía, algo pasa en este lugar. Hoy una figura de una amazona, propia de las películas, una mujer vestida con pieles, con larga trenza rubia, con sus aperos de caza y guerra, mira el firmamento enorme que se abre desde esas alturas extremeñas, mira el horizonte de su propia historia, mira como un enviado de otro tiempo, mira como un auténtico extraterrestre de otras páginas del pasado que de repente se ha convertido en algo sólido. Hasta este punto llegan las leyendas. Cuando yo anduve por allí no existía ni sombra de una figura como la mítica serrana de la Vera, pero hoy sí, cosa que me alegra, desde luego. Ha interesado mucho a antropólogos, y antropólogos, digámoslo así, modernos, como la gran comunicadora Grace Morales, en el ámbito del papel escrito. Hizo un trabajo memorable en el número 4 de Agente Provocador, que es una de las revistas, en mi opinión, más interesantes de las materias del pensamiento, la filosofía, la heterodoxia, el misterio, la cultura más vanguardista.
Y fue ella con su reportaje, yo siempre digo las fuentes, creo que es lo justo, la que me volvió a hacer mirar en el espejo de la Serrana de la Vera, que yo tenía muy olvidado. Y le hemos querido preguntar sobre cómo es posible que alguien vuelva sobre los pasos de esta figura y por qué su cantar ha trascendido al tiempo. Es un fenómeno cultural muy curioso, quizá único en el mundo. La mujer salvaje, que, no olvidemos también, es asesina en serie. Se ha ido transmitiendo vía oral de unos a otros y también en la tradición escrita. Están también en las obras de teatro, está en la poesía, va desde las cantigas medievales hasta las obras de teatro de Lope de Vega. O sea, hay una tradición muy rica literaria y también hay una tradición oral. Entonces, el elemento fantástico por un lado y el elemento literario por otro ha hecho que esto perviva. Bueno, pero yo estoy seguro que está bien la parte de la leyenda, la parte cultural, la historia de la mujer, que al final de alguna forma es ajusticiada porque ha cometido terribles tropelías que nadie puede atrapar. Un mito dice, dentro de la leyenda posiblemente real, que huye, como pasa con tantos personajes como el hombre lobo Robasanta, que es capaz de transformarse en criaturas de la noche, porque nadie podía creer que con las temperaturas gélidas del invierno en el Piornal y en esta sierra, una mujer sola pudiese salir con vida de aquellas noches dignas del puro cadalso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que algo tenía, algún arte mágico, y para muchos era una bruja además. ¿Cómo separar, ¿no?, los elementos diferentes para encontrarnos con una realidad? Pues evidentemente, si hablamos de Extremadura, tenemos que hablar del buen amigo Gonzalo Pérez Sarro, al que yo conocí prácticamente en aquella época, y él nos habla de elementos históricos reales, que yo creo que es lo más interesante de esta historia. Ver cómo algo tan peculiar, tan nuestro, tan distinto, que si estuviera en otro país sería una figura venerada, la mujer salvaje, pero en todos los aspectos, desde luego, la mujer repudiada que se busca la vida por ella misma, que rompe todas las convenciones, pero que además es una asesina, es una criminal, porque evidentemente, por mucho que uno tenga sed de venganza contra la persona que le desposó en su tiempo, pues bueno, no coge rápidamente el cuchillo de piedra y decapita a las personas en la cueva tras una serie de extraños ensalmos o ritos, ¿no? Como una mantis, como una viuda negra. Gonzalo nos cuenta elementos que son muy curiosos de esta gran historia del misterio español y creo que injustamente desconocida, excepto en Extremadura. La historia de la Serrana de la Vera, Isabel, conocida en su nombre, era una mujer, se dice de ella que era muy bella, de garganta a la olla, del siglo XVI, perteneciente a una familia acomodada y muy querida, honesta en la población, pero que también tenía, bueno, una destreza, digamos, varonil para aquella época. Era una gran amazona, además tenía aficiones como la caza del jabalí y el lobo, una gran destreza con la honda, con la ballesta y el cuchillo. Y esta mujer se enamoró de un caballero, de don Lucas de Carvajal, que era sobrino del obispo de Plasencia, y bueno, pues le prometió un amor eterno, y Isabel, enamoradísima de este hombre, digamos que entregó su vida a este caballero. Pero el caballero, don Lucas, se olvidó de aquella promesa y la abandonó. Ella entonces, en un arrebato por ese despecho que tuvo con este hombre, se arrojó a la sierra de Tormantos, que es la sierra cercana a Garganta a la Olla, y conocedora del terreno, digamos que se exilió de la población por el miedo a que fuera señalada por el dedo de todos los habitantes, debido a ese rubor que sentía por haberse ido abandonada, ¿no? Entonces se recluyó en una cueva, y a todo aquel, sobre todo a los hombres que pasaban por la zona, cabreros, ganaderos, pastores o viandantes que atravesaban los caminos de aquella sierra, pues les atacaba. Primero les ofrecía cobijo, les ofrecía también sexo, porque era una de las connotaciones que más se resalta en todos los relatos, y después de esto los mataba. Hay quien escuchaba un cántico de mujer,
un cántico propio de las mismísimas sirenas de tierra adentro. Un cántico que atraía, como un eco hipnótico, y a veces contaban asustados los cazadores que una sombra de pelo largo, de pelo trenzado, como una entidad oscura, se aparecía en el espejo de la propia piedra de la ladera. Acto seguido, el individuo no tenía ni tiempo para moverse. La sangre a borbotones, el cuchillo de pedernal y la cabeza separada del cuerpo. Era la pobre solitaria que nos recordaría casi la historia de la Llorona en Sudamérica. Ha perdido a sus hijos, clama venganza, se aparece en la noche. Evidentemente hay unos cordones umbilicales, universales, que diría Jung. Una serie de cartas, de símbolos que unen, más allá del tiempo, del espacio e incluso de los mares, estas historias de madres o no madres, de mujeres que sufriendo una desgracia enorme, un repudio, se vengan utilizando artes o capacidades casi sobrenaturales. La serrana llegó a causar pavor. Algunos afirmaban que la habían visto cerca de los poderosos árboles, encima de los nogales, de los castaños, lanzándose hacia las peñas con la agilidad propia de un duende o de una bestia. Algunas veces el pelo estaba suelto, llegaba casi a los zancajos que decía en la canción, a los tobillos prácticamente, y la imagen de esa melena cimbreándose en la noche no era nada atractivo, por mucho que la mujer, nos cuenta eso la historia, fuese lozana, joven, sensual. El arquetipo de la lamía, o lamia, el arquetipo de la sirena del peine de oro del norte de España, la llamada en mitad del monte, que en el fondo está diciendo algo muy importante al pastor o al viandante. Jamás te desvíes en tu camino, jamás te desvíes un centímetro en tu misión, porque el monte en la noche tiene sus trampas mortales. Sino que se lo digan al famoso Carmona, con el macho cabrío que se le apareció, al no menos famoso, entre comillas, en las leyendas españolas, Requena, que se perdía su oveja y le hablaba al tío Vicente de la Sierra de Béjar. Siempre encuentros con algo que parecía diabólico, que se manifestaba con fuerza porque alguien se había desviado, había pasado más tiempo, había tomado otra ruta. Hay leyes no escritas dentro del mundo del monte y la noche. No olvidéis, amigos, un monte y una noche que ha sido recorrida 1,000 veces por las mismas veredas y sendas, con los mismos códigos precisos durante generaciones. Solamente la nuestra es la que ha abandonado ese mundo. Solamente la nuestra es la que ha dado la espalda a ese mundo, porque el mundo evidentemente ha cambiado, pero hasta los años 60 e incluso 70, antes de la gran revolución del campo a la ciudad, el monte español seguía muy vivo, y parece que no solo con humanos. A veces un niño que lloraba. Tantas veces he escuchado yo de la historia del niño que llora. ¿Conocéis la historia del niño que llora? Pues resulta que hay un llanto profundo y un bebé blanquecino, como hijo de la luna casi, a un lado del camino. Y el hombre se compadece, y el hombre ve que el niño tiene frío y que tiembla. ¿Quién habrá dejado abandonado a este bebé? No sabe que el monte tiene sus cebos y trampas para humanos. Y cuando monta al bebé en su espalda y lo ajusta con los cinchos a modo de cinturón, y oímos los cascos poco a poco caminando, reencontrándose con el camino principal del viejo monte oscuro, nada se ve.
El jinete intuye que el niño va detrás. Escucha sus sollozos, ya no llora, y de pronto los sollozos van convirtiéndose en una risa. Una risa de bebé, qué alegría. Pero es que la risa de bebé empieza a ser un poco hiriente, imparable, como una burla. Y entonces el caballo relincha y relincha, como detectando algo que el hombre todavía aún no conoce. Y el jinete para. Y el caballo para. Y nota el jinete entre sus piernas el temblor del propio animal, poderoso. Pero también nota, mirando hacia abajo, que hay algo que está rodeando al caballo. Como dos tubos blanquecinos, como dos tentáculos humanos. Son las piernas del bebé. Las piernas del terrible bebé que ríe y muestra un diente. Y le mira fijamente como si ya dentro de él no hubiese precisamente un bebé. Y esas finas piernecitas están dando la vuelta al caballo y lo están destrozando, lo están estrangulando de alguna manera. Están cogiendo por esa zona de la tripa al caballo. Están oprimiendo su estómago, más bien. Están asfixiándolo. Y el hombre salta del caballo. Y allí queda el caballo relinchando hasta morir, con el bebé gateando hacia sus ojos y su cara, como si fuese a devorarlo. Ah, si yo os contara historias del monte, de los muchos montes en la noche que he recorrido. Pocos terrores. Ni Poe, ni Lovecraft, Polidori, ni nadie. Pero no nos desviemos, amigos, porque en el fondo estos serían señales del monte prohibido. Que si queréis, y si me lo decís, hacemos unos programas sobre los montes prohibidos. La serrana compartía esa visión de ser que podía transformarse en estas cosas, en su versión más arquetípica, más próxima al mito. Y sin embargo conservaba la humanidad, incluso para perdonar alguna vez a alguna víctima que llegó rápidamente a Arbás o a Plasencia, o incluso a Béjar, tierras de Salamanca, asegurando que se habían encontrado con la serrana, y que era una mujer, y que llevaba años y años, aunque curiosamente no envejecía. El secreto del monte le daba una eterna juventud. La mujer salvaje trasciende al tiempo, pero buscamos esos datos históricos. Gonzalo nos ha precisado algunos, pero hay más, incluso en torno al miedo que provocó, que esto es muy sorprendente. En aquel siglo XVI tan lejano, pero donde Extremadura tenía una importancia capital, el recuerdo, la sombra de la serrana generaba sus terrores nocturnos. Uno de ellos escapó después de haber preguntado, porque tenía toda la zona alrededor de la cueva llena de cruces. A cada hombre que mataba lo sepultaba con piedras y ponía una cruz, y después de esto pudo escapar y fue apresada. Acudió al pueblo, fueron a por ella y fue apresada. Unos dicen, porque aquí digamos que las versiones cambian, unos dicen que fue ahorcada en Plasencia, otros que fue recluida, y otros que simplemente los reyes la condonaron su pena y pudo estar libre. De todas formas, hay que decir que como esta leyenda en un principio, luego veremos que tiene visos también de historia, documentos que aportan parte de historia, ha sido transmitida sobre todo desde el primer instante por transmisión oral. Hay romances, canciones del cancionero popular que recuerdan al detalle esta historia, pero la verdadera difusión fue a través de historiadores que como Menéndez y Pelayo, que estudiando la literatura, como Menéndez Pidal, las obras de Lope de Vega, por ejemplo, pues han difundido esta historia y nos ha llegado pues casi con mucho detalle. Digamos que no difieren mucho
lo que los historicistas nos pueden decir sobre el relato y lo que la leyenda nos cuenta. La cueva de las calaveras o las cruces se convirtieron también en un lugar liminal, un lugar maldito dentro de la Extremadura mágica. Hemos convocado aquí a varios investigadores extremeños. Israel Espino es una de las personas que piensa que hay más mito que realidad, que el camino se hizo a la inversa. Le escuchamos. Hay muchos estudiosos que han interpretado el mito de la Serrana de forma histórica, o sea, pensando que detrás hay de verdad una muchacha y que luego surgió la leyenda. Pero yo, por lo que me inclino, igual que Caro Baroja, igual que otros muchos también investigadores, es que ha sido al revés. Ha sido un mito muy arraigado, un mito con características sobrenaturales, que con el tiempo lo que se ha hecho es darle un nombre, pero que en principio el origen es mítico. Luego es cierto que esta figura mitológica, con el tiempo y en la literatura, sobre todo del siglo de oro, con Lope de Vega, con Vélez de Guevara, se llega a hacer esa muchacha guapísima que vive en el monte, pero como te decía, detrás hay un arquetipo mucho más antiguo de mujer salvaje, con una fuerza descomunal, una mujer rubia, vestida con pieles, protectora de la naturaleza. Bueno, de hecho, tanto es así que detrás se encuentra este arquetipo de mujer salvaje, que en algunas entrevistas, algunos informantes de allí de Garganta la Olla me han llegado a decir que claro, que perfectamente conocían a este personaje, pero que allí, en el pueblo, se llamaba la giganta Daniela, porque es cierto que aunque el nombre es muy desconocido, yo lo de Daniela no lo había escuchado nunca, pero sí es verdad que se relaciona muchas veces a esta serrana con alguien gigantesco o al menos con una fuerza descomunal. Pero la cosa no está nada clara. Lo lógico es hablar a veces de mito, de viejos exploradores antropológicos como Caro Baroja y otros, y sin embargo, con un trabajo tenaz, muchos investigadores extremeños han aportado, como antes escuchábamos a Gonzalo, datos concretos. Esto es asombroso. Datos, terrores concretos y detalles dignos de la mejor novela que nos cuenta el propio Gonzalo Pérez Sarro. Luego hay otro tipo de añadidos o historias, digamos, circundantes o que pueden estar alrededor de la Serrana de la Vera, como la de dos ascetas que fueron a la zona de Cuacos de Yuste. Estos eran pertenecían a los hermanos de la Pobre Vida y para sobrevivir pedían por los pueblos, se asentaron en una ermita, la del Salvador de Cuacos, cerca de Cuacos, y bueno, pasaron hambre, a pesar de estar pidiendo, seguían pasando hambre y se encontraron con una curiosidad, que en los árboles de las ramas aparecían colgadas perdices, otras piezas de caza que ellos recogían y se iban alimentando. Era como si alguien en secreto, de forma anónima, les estuviera ofreciendo sin ser vista esos alimentos, esas viandas. En una de las ocasiones vieron a una rubia musculosa, una mujer con una trenza larga y una falda muy corta, que era la descripción que se daba de la Serrana de la Vera, de modo que enseguida la identificaron, porque además uno de ellos intentó acercarse a ella vestido de pastor, y claro, ella al ver un pastor lo confundiría como una de las presas o víctimas que buscaba en los caminos, y se ofreció a él, le dio voces. Este hombre asustado corrió, le lanzó piedras porque, como decimos, tenía una destreza asombrosa con la honda, dándole varias veces hasta que el hombre se refugió en el convento, en aquella ermita, y antes de morir pudo decir que era la Serrana de la Vera la que le había atacado. Después se instalaron en otras tierras de Yuste hasta que lo que en un principio fue lo que ellos crearon o construyeron como convento, luego se convirtió en el monasterio de Yuste, y el emperador Carlos V, en pleno siglo XVI, prohibió a toda mujer que se acercara a una distancia de más de 2 tiros de ballesta. Sin duda, esto nos indica que sí habría un temor a una persona que con esas características se movía por las sierras de la zona. Con la música del gran Roque Baños, nos parece casi estar sobrevolando Yuste, ese lugar donde el emperador espera la muerte,
Ha sido el ser más poderoso en la faz de la tierra y, sin embargo, ¿cómo no? Tiene sus miedos, tiene sus pesadillas. Una de ellas tiene forma de mujer y se desliza por las peñas, según cuentan los lugareños. Ha elegido ese sitio como lugar para ocultarse del mundo, el mismo que se reflejará ya en cuadros como dentro del más allá. Esperaba la huida de la vida terrenal y eligió un sitio que es precioso y que todavía hoy conserva esos ecos, ese sonido del agua, ese silencio, esa paz especial. Tantas veces yo fui a Yuste y me encontré con esa calma enorme con la que mirar las peñas e imaginar esa especie de vikinga, a esa especie de valquiria extremeña que, decepcionada con la sociedad, se toma la justicia por su mano. Es curioso que precisamente en esa zona, y no otra, exista la primera aparición seguramente de figura femenina con elementos demoníacos precisos a personas concretas, como José Pancho Campo, el pastor que murió hace no tanto tiempo, 1947, después de ver al demonio. Y el demonio tenía una forma, en este caso, de mujer o de monja. O la hija del Rojillo, Francisca, la que yo buscaba y a la que conseguí encontrar, y nos hablaba de cómo su padre se encontró con una figura que revoloteaba el faldón sin llegar al suelo, aguardando, y que él en un principio intentó alcanzarla, pensando que era la tía Amalia, una mujer muy alta. ¿Imaginéis la sorpresa cuando se va aproximando poco a poco y ve que no es tía Amalia? Y ve que las faldas de esa monja están a más de 3 palmos del suelo. Y ve que una especie de viento inexistente mueve ese faldón grueso. Y ve que, a pesar de llamarle tía Amalia, la figura no gira su cabeza, que están los dos solos en un claro del monte, y que aquello, como si fuera más mecánico que biológico, empieza a ir hacia arriba, y que Francisco el Rojillo Gómez tiene los redaños de seguirla, intenta alcanzarla y aquello siempre mantiene la misma distancia, y que en un momento el pavor terrible se apodera de él cuando siente que ya no está en el monte en la noche junto a una persona humana, que aquello puede girarse en cualquier instante y que quizá por el atuendo vea la cara de la misma muerte, y eso le marca profundamente al bravío hombre del monte en la noche. ¿Cuántas historias de hombres del monte en la noche que no han vuelto? Incluso poniendo en peligro la manutención de sus familias. Leñadores, buscadores de castañas, cazadores, contrabandistas, que no volvían porque algo se les había cruzado en el camino. Es como, salvando las distancias, yendo hacia el norte, aquel atalayero Chili, que se encuentra con un peregrino envuelto en una especie de atillo oscuro y le pregunta por un lugar, que no es cualquier lugar. Yo digo siempre cualquier lugar, no porque no sepa decir cualquier lugar, evidentemente. Es como ese brindis al sol, ¿no? El español casi arcaico. Como me lo contaron a mí, yo lo cuento. Y resulta que le pregunta por el monte Oiz. Iban los dos caminando y el hombre no hace nada, ni masculla, ni bisbisea. Oye Chili un sonido que no parecen exactamente pasos, pero tampoco le da importancia porque él es fornido. Y entonces se percata muy bien de que ese individuo peregrino, dice ser, evita cualquier ermita en el camino hacia el monte Oiz. Qué extraño peregrino que rehuye de la cruz. Y lo que ocurre después todavía es más asombroso, porque el peregrino tiene otra voz, le cambia. Otro clásico de estos encuentros con las criaturas del monte, le cambia. Y muchas veces en ese diálogo extraño con las criaturas arquetípicas del monte hay una pregunta que de verdad en muchos casos yo he escuchado. El hombre queda paralizado, la mujer sombría, la entidad extraña, este peregrino, cambia el tono de voz.
Y surge una cuestión que puede parecer absurda. ¿Es que no me conoces? Como si esto fuese el preámbulo de un diálogo o de una clave cifrada que yo no sé quién conocerá. Pero no debe ser casual. O es una leyenda eterna que se difunde, ¿no?, como una mancha de aceite, porque la he conocido en diferentes regiones de España y del mundo. Bueno, pues la serrana tenía esa facultad. Es la segunda parte de su historia. Invisible, casi como el gato montés cuando se mete entre la hojarasca. La visión nocturna propia del mismísimo lince. Los dientes despedazadores del lobo. Las garras tremendas de la jineta, capaz de proyectarse para subir y subir y otear desde arriba. Es lógico. Le pasaba a Marcos Pantoja 13 años solo en esa sierra que dice que hoy añora. Me decía Iker, amigo mío, los hombres engañan, el lobo no. De alguna forma él era criatura del monte y me contó que había cosas muy raras que no sabía explicarse y que quería mejor ni ver ni recordar. En aquellas noches de la sierra, terribles. Los lobos, a veces, como ocurrió con otros personajes, como Ana María García la Lobera en Asturias, otra chica salvaje, acusada de brujería, y siempre con una reata de lobos, 7 dicen también, acompañándola y generando el terror. Ana María García la Lobera, otra mujer despechada, otra mujer humillada en su código y que encuentra en la oscuridad del bosque de la noche la única gruta en la que guarecerse. La diferencia es que la serrana es criminal. La serrana mata decenas de personas, según cuentan. La serrana guarda sus calaveras. Alguien entra porque la mujer bella le abre la puerta, imaginaria e invisible de una cueva, que es el umbral simplemente. Y uno entra y entra pensando en que esa noche va a ayuntar con hembra. En aquel siglo XVII, XVIII, y cuando se enciende la tea, la minúscula vela, se hace la luz y casi anaranjadas macilentas en el fondo de la alcoba amorosa, un montón de cráneos humanos con ojos vacíos que miran. No olvidemos que la mujer se convierte en elemento fantasmagórico propio del monte español, del cruce de caminos, del cruceiro. Tiene forma de mujer habitualmente vestida con un sayal, con una túnica. Parece recién venida del mundo de los muertos. Pálida. Nos observa. Hace no muchos años yo conocí un caso terrorífico de este tipo de mujer, pálida, que observa con el sayal, fijamente, a través del parabrisas del coche, y se va aproximando. Y se va aproximando. Y el que está en el coche quiere acelerar, porque sabe que esa mujer de ojos profundos, ojeras acusadas, mentón casi descolgado, como si fuera una muerta viviente, que va arrastrándose poco a poco hacia el lado izquierdo, que va en busca de esa ventanilla, que quizá quiera abrir la puerta. Sabe que esa mujer no es normal, y entonces el coche falla. Se apaga el motor. El salpicadero se vuelve loco. La mujer ha desaparecido. Suspiro de alivio y de pronto atrás, con los brazos en cruz otra vez, muy pegada al coche como abrazándolo. Sí, otra vez. Ahí está, con el pelo lacio y la tez huesuda. La mujer. Y es que el monte, queridos amigos, el campo en la noche tiene sus códigos. Gonzalo sigue adentrándonos en historias que me parecen maravillosas. Porque nadie como él en los últimos 25 años, bueno, ¿qué digo 25 años? En los últimos 35 años, mi hermano extremeño Gonzalo Pérez Sarró ha tomado tal cantidad de apuntes y de historias y de cosas, y ha sido notario de todo este material, que me parece que su labor debe ser siempre en Extremadura reconocida. Le preguntábamos a Gonzalo qué pasaba con la serrana cuando adoptaba de alguna forma
esa realidad sobrenatural, ya no solo de psico-killer femenino o de mujer huida. Cuando hablamos ya de otras cosas, ¿qué sabemos de todo eso? Uno de los aspectos que más llama la atención y por lo que más asombro produce en las personas que, bueno, no sé si lo sabemos si en algunos casos intencionadamente u otros asustados por lo que se contaba de ella, fueron transmitiendo. Se decía que era un ser, una persona, un ser de aspecto semiantropomorfo. En algunas ocasiones la vieron como mitad mujer, mitad ave. También se la asociaba a la apariencia en ocasiones de una yegua, de un equino. Y una de las aportaciones que también se hacen en torno al mito de la Serrana de la Vera es que se decía que tenía, con estas palabras, una mata de pelo que le llegaba a los zancajos, o sea, quería decir una melena larga casi hasta los pies, que la asociaban al mito conocido de las sirenas también. Hay que decir que se habla también de su cueva y de que en Garganta la Olla lo tienen muy claro, se asegura que la pila bautismal que está en la iglesia fue la que cerraba la ruta, la puerta de la Serrana de la Vera, que tenía una fuerza extremadamente grande. En algunas ocasiones también se le ha aportado la imagen de un gigante, ¿no?, que ponía un pie en Piornal o en Jaraíz de la Vera, una población cercana, y otro en un cancho que hay en Garganta la Olla. También se habla, como aporte en Garganta la Olla, de que en la azotea de la torre de la iglesia de San Lorenzo, en su cara oeste, tiene una cruz de puente, una cruz de piedra, que los garganteños aseguran que fue colocada en aquellos años en recuerdo de las víctimas de la Serrana de la Vera. La historia es maravillosa, truculenta diréis, pero propia de esa España ancestral que no hemos sabido exportar, y que sí que hay intentos últimamente, como en tantos otros lugares, y yo me alegro mucho, porque ahora rodando por esas carreteras nos encontramos con esa imagen que a algunos sorprende, una imagen de una mujer casi de aspecto nórdico, añiñado, pero al mismo tiempo fuerte, como nos han contado que son las míticas amazonas, o como si nos llegara un regusto, un eco de aquella Diana cazadora. Bueno, de todo eso hay. Pero existió esta Isabel de Carvajal. Fue desposada por el sobrino del obispo de Sigüenza. Hizo sus tropelías. ¿Quién lo sabrá? Porque ha pasado mucho tiempo. Pero fijaos, amigos, la fuerza de la historia, que se mantiene viva. Hay muchas historias similares, pero no con la fuerza de la Serrana de la Vera. Yo quería hacerle este homenaje. Quería profundizar, pero yo creo que era salirnos del tema y será motivo de otras investigaciones, tanto La noche en el monte, Los seres del monte, si lo queréis, lo podéis solicitar, ¿no? En las redes sociales, en Nave del Misterio, en los comentarios de iVoox, lo que vosotros queráis, en Instagram. Sabéis que con Nave del Misterio estamos en todas partes. Sabéis también que Universo Iker, y quiero decirlo simplemente, es un contenedor. Y os contaré un secreto, y es que cuando empezamos esta aventura, lo que acordamos es que yo hacía un programa y Carmen hacía otro, y que fueran muy distintos, muy diferentes, para que tuvierais distintas perspectivas. Que a uno le gusta más la actualidad, lo que está ocurriendo, a otros les gustan más mis diatribas, a otros todo lo contrario. Bueno, que tengáis la oportunidad, no hacer siempre lo mismo, sino que tengáis vosotros el poder del mando, en este caso del podcast. Y es verdad que por diferentes circunstancias y por ir haciéndonos un poco con las técnicas, fuimos haciendo 2 en la noche, pero que ahora hemos vuelto a esa idea original y estamos muy contentos de un programa que es Universo Iker, que es el mío, y otro que es Carmen Conexión. Pero que el contenedor, como si hubiese otro de Javi Pérez Campos, o un programa, que por qué no, del señor Diego Marañón, o de cualquiera de los amigos, entrarían dentro de ese bloque que es Universo Iker, que es como Cuarto Milenio, ¿no? No va a estar siempre Iker hablando, hay un montón de amigos. Aquí es exactamente lo mismo y así será, porque nos encanta hacer cosas distintas. Y que esto sea divertido para todos. Bueno, pues quizá en un próximo Universo Iker hablemos de esos seres del monte, de lo que yo he encontrado, de lo que he registrado, de lo que he vivido. Y también hablemos de la otra teoría, que era mucho más carnal, más auténtica quizá para algunos, que eran las bandoleras españolas, las chicas salvajes, que es el argumento de ese trabajo de agente provocador de Grace Morales, y que sin duda es un trabajo interesantísimo
y que dará muchas claves. Pero al final, aquí en el estudio Alma, estoy solo, me voy yendo por los cerros de Úbeda o por los escarpados montes del Piornal, en este caso, y de la Vera, y acabo hablando de lo que quiero, o de lo que me da la gana, y surgen los seres del monte, que de momento los tenía controlados ahí bien, pero han salido, porque tengo tantos recuerdos con ellos. No quiero contaros más, porque empezaría y no acabaría. Me ha venido una visión ahora mismo, sí, pero acabemos con la serrana, que para eso es un homenaje. Como tantas veces es sembrar y lanzar para que vosotros investiguéis, compartáis, esto no se olvide, y quizá esa serrana tan bella como decían, mirando el horizonte en la Vera, sonría también y diga, me recuerdan, me reviven, por tanto. Aunque claro, yo espero que esa criminalidad terrible fuese simplemente un añadido, porque si no tendríamos a una de las grandes asesinas en series, quizá la más prolífica de la historia de España. Aunque cuando vamos hacia atrás en el tiempo, quedan tan pocos registros de casi nada, que vaya usted a saber si no hubo otras serranas o serranos que superaron en víctimas, por desgracia, en este ranking terrible. Vamos a terminar, ahora que ya tenéis un poco la idea general de la historia, con una bonita canción. Empezábamos casi con esos cánticos ancestrales. Yo grabé decenas y decenas de horas de seranos. ¡Qué historias! Pero sobre todo qué fuerza, qué atavismo, ese arcaísmo, esa especie de mundo antiguo sin ningún tipo de refinamiento, pero que ahí reside su finura precisamente, en su fuerza, en que no está dominado por los códigos del hoy, en que cantan y cuentan. Bueno, hoy serían hasta eliminados, ¿no? Me imagino que cualquiera se ofendería con cualquier ejemplo incluso de cantar antiguo. Habría que estar con el lápiz corrector, con el típex, de la ofensa permanente para todo el mundo y para cualquier colectivo, por extraño que sea. Pues no. Se contaban las historias como se contaban, como salían del corazón común. Y Miguel Ángel Naharro hizo una bella canción que no entenderíamos de haberla puesto ya al principio, pero con todos los datos de esta mujer en el fondo huida, salvaje y sangrienta. Ahora sí podemos poco menos que entender su son, que no es lo mismo que hemos escuchado al principio, pero como todo lo que tiene que ver con este personaje y esta zona que yo amo, y que ahora es más conocida, que yo conocí creo que un poco más salvaje, pues pienso que es realmente, bueno, una reivindicación de tierras, mitos y antropología española, que con el paso del tiempo y con la aceleración acabará siendo, amigos míos, una especie de tesoro increíble. Yo cuando hice El Paraíso Maldito, que un día hablaremos de él, os juro que tenía la sensación de estar escribiendo algo que perecía delante de mis ojos, que algunas generaciones eran las últimas en depositar en su memoria y en su corazón todo ese saber del misterio y del no misterio. Ojalá esto sirva para algo. Yo pienso que en España comienza a florecer un sentido profundo de conservar lo que nos queda, que todavía es mucho, y que eso es precisamente lo que nos hace distintos en un mundo tan igual. Bueno, amigos, que ha sido un placer. Universo Iker, muy curioso, centrado en una chica salvaje, fuera de la ley. Y ahora escuchad con toda la atención, porque sería la auténtica copla que argumenta toda su historia a otro cantante ancestral, Miguel Ángel Naharro, con estos sonidos tan especiales. Ha sido un auténtico placer. Viajemos con el sonido, que es la mejor forma a veces de viajar. E imaginad, mientras escucháis esto, imaginad la escena, por favor. Hagamos como el cantar de ciego, que una simple viñeta, un palo, pero la cadencia, el dramatismo, la letanía, lo hacían todo tan mágico, ¿verdad?